Muy bienvenida a tu clase magistral de los huevos Yoni. Esta terapia que sirve para sanar de raíz trauma del pasado, memorias dolorosas y patrones inconscientes. Si actualmente sientes que sigues cargando con heridas de la infancia, con heridas que te están imposibilitando avanzar hacia relaciones de alto valor, quédate porque esta sesión te ayudará muchísimo. Al igual que si sientes que buscas validación externa porque te cuesta reconocer tu propio valor, postergas tu bienestar a pesar de que sabes lo que tienes que hacer, priorizas siempre a los demás, o si sientes constantemente que el miedo te paraliza y se convierte en tu verdugo constante, esta sesión es para ti. Mi nombre es Priscila Parra, terapeuta holística, hace más de 6 años acompañando a más de 900 mujeres a transformar sus crisis en fortaleza emocional con programas terapéuticos. Además, soy licenciada en obstetricia, graduada en ciencias de la salud, salud sexual y reproductiva y coach life, además de cristaloterapeuta certificada. Muy bienvenida, el día de hoy te voy a contar no solo acerca de qué son los huevos Yoni o cómo funcionan, sino que también te voy a contar cuál es mi historia con ellos, porque para mí la medicina, las herramientas que tenemos a nuestra disposición como los cuarzos o los cristales, no sirven de nada si no tienen un respaldo de tu propia experiencia humana. Y yo siempre lo digo, si a mí me sirvió, ¿por qué no a ti? Si a mí me transformó por completo, ¿por qué a ti no va a hacer lo mismo o mejor? Y quiero que conozcan mi historia, mi propia experiencia de cómo logré sanar y transformar mi identidad, mis relaciones, la forma en cómo me concebía a mí misma e incluso estados depresivos muy profundos y heredados para el día de hoy vivir de lo que amo hacer y sentirme completamente conectada y en propósito. Mi experiencia comienza con los huevos Yoni desde el año 2018, donde sané mi sexualidad. Sí, uno de los aspectos más trascendentales del ser humano, más ocultos, pero más importantes a la hora de relacionarnos y de vincularnos. En el 2018 decidí hacer la sanación profunda de mi sexualidad luego de una desarmonía ginecológica constante. Toqué puertas, por supuesto, proveniendo del mundo de la ciencia, de la obstetricia. No encontré respuestas, me sometí a todos los tratamientos habidos y por haber. No había nada para mí en ese espacio. Hoy día lo veo así. Y comencé a tocar puertas en el mundo espiritual hasta que llegué al mundo ancestral de los huevos Yoni. Comencé a utilizar, eh, recuerdo muy bien, mi primer huevo Yoni fue de amatista y comencé a utilizarlo para desbloquear aspectos de mi sexualidad porque sentía mucho rechazo sobre mi propio cuerpo, sobre cómo me vinculaba con el sexo, sobre cómo me miraba a mí misma, sobre cómo me concebía a mí y desde allí cómo pensaba que los demás me percibían. También lo consideré muy importante trascender esto porque finalmente me di cuenta que mi enfermedad y mi desarmonía ginecológica no era más que un síntoma de todos estos aspectos en mi vida que estaban desbalanceados, relaciones tóxicas, relaciones rotas, relaciones insatisfactorias, em, un autoconcepto de mí muy débil, en donde era muy lábil y muy débil frente a los comentarios ajenos, las críticas me destruían por completo. Desde allí, por supuesto, tenía una mentalidad muy carente, muy vacía, con muchas necesidades, pensamientos muy destructivos, incluso pensamientos suicidas, em, una, un concepto también de la vida y
y una enfermedad de la depresión heredada a través de mi madre y de mi linaje femenino. Y todo esto logré comprender que tenía que ver por completo con mi sexualidad. Entonces navegué hasta encontrar esta maravillosa herramienta que es una de las que con las que trabajo y que sé que funcionan porque a mí me sanó, me ayudó a trascender mis fobias con mi propio cuerpo, a disfrutar del placer y el goce con él, de poder sentir que podía diferenciar entre personas que eran saludables para mí y quienes no, en que podía elegir realmente, porque internamente realmente era una persona de alto valor, solo que no lo sabía, solo que estaba muy contaminada de un montón de patrones inconscientes y a partir del 2018 comencé a utilizar los huevitos Yoni. Luego en el 2020 sentí que liberé mi linaje femenino porque justamente estos conflictos internos, estos temas con la sexualidad, tabús que se comienzan a somatizar en tu propio cuerpo en síntomas y enfermedades, me di cuenta que era algo que no solo me había afectado a mí, sino que también le había afectado a mi madre, a mi abuela y a un montón de mujeres detrás de mí. Entonces, en el 2020 hice ese trabajo, entendí que había mucho dolor, logré perdonar profundamente a personas de mi linaje que también me hicieron mucho daño, entre ellas mi madre, y sentí cómo también en mi familia se comenzaron a dar las cosas de una manera muy bonita, siendo que habían muchos conflictos. En el 2022 eh, sentí el llamado a compartir, difundir esta medicina, porque cuando algo te hace tan bien, tú quieres compartirlo con el mundo, tú quieres transformar la vida de los otros. Y me formé como cristaloterapeuta en una escuela tántrica, en donde aprendí cómo guiar y acompañar estos procesos de sanación con cristales, siendo que yo ya los había experimentado de manera guiada también por otras mujeres en el mundo de la medicina alternativa. En el 2023 pude consagrar un aborto con ayuda de los cristales, estos procesos que son de muerte y de transformación tan grandes. Descubrí que los huevos Yoni también te sirven para poder renacer y poder cerrar ciclos importantes en tu vida. Y, y también para poder entregarle ese cierre simbólico que necesitamos para continuar avanzando luego de un proceso doloroso. Y en el 2024, no muy lejano hasta este momento presente, 28 de junio del 2025, pude transformar mi identidad e integrar mi masculino. Luego de profundizar mucho en mi sanación femenina, en mi descubrimiento con el placer, con el goce, con la conexión con mi propio cuerpo, con mi linaje femenino, entendí que había mucho desorden, había mucha falta de dirección, había mucha falta de claridad, de certeza, de fe en mí, en las circunstancias de la vida. Y todo esto se liga por completo con la energía masculina. Entonces, con ayuda de los cristales pude en el 2024 transformar por completo mi identidad e integrar esta energía masculina, pero desde un lugar amoroso y sagrado, donde te permites no solo sentir y conectar contigo, sino que también poder ser espejo para los otros y sobre todo poder sentir que tienes una seguridad y una estabilidad constante frente a las circunstancias de la vida. Todo esto yo lo logré con ello de los huevos Yoni. Nunca he dejado de utilizarlos. Siempre han sido mi herramienta predilecta cuando también quiero cerrar relaciones, cerrar ciclos, decir adiós, comenzar de nuevo. Y te voy a explicar hoy día por qué. Bueno, los huevos Yoni son una geometría sagrada
en forma ovoide, construida por cuarzo, es decir, minerales, componentes como el silicio, principalmente el magnesio, el manganeso, que son los componentes mineraloides que lo constituyen y que permiten que el uso del cristal sea interno en el cuerpo. Esta no es una herramienta terapéutica actual ni tampoco muy temprana. Todo lo contrario, es una herramienta terapéutica ancestral en donde se realizaba en la antigua China prácticas espirituales eh, para, para poder elevar la energía sexual, sanar la energía vital y también poder fortalecer la musculatura pélvica. Esto no solo en la antigua China, sino que también en las culturas orientales, como en India y en Tailandia, principalmente en la filosofía del taoísmo. El uso del huevo yoni es muy conocido en términos de uso intravaginalmente, en especial el huevo de jade, que es el más conocido. Eh, Se relaciona en la antigua China, en donde las antiguas emperatrices y concubinas, que a petición del emperador eran instruidas por maestras taoístas en este arte altamente secreto que les daba mucha fuerza y tonicidad a sus genitales y además las mantenía jóvenes y vitales. La idea de utilizar estos cristales era poder controlar la excitación sexual del emperador para que su energía alcanzara sus centros superiores y pudiera tomar las mejores decisiones para su reinado. Como ustedes saben, o si no lo saben, en el mundo de la filosofía taoísta, la energía sexual no se concibe solamente con la concepción del contacto con el cuerpo y el placer, sino que va mucho más allá, es una energía que se consagra muchísimo porque desde el taoísmo la energía sexual es la energía vital. Es decir, si sin energía sexual tú no existirías acá, y por lo tanto es trascendental siempre estarla limpiando, renovando, consagrando, porque de esa forma tienes salud, tienes sabiduría, inteligencia y sobre todo energía y recursos para continuar en la vida. Las doncellas de Jade o inmortales divinas en la antigua China eran alquimistas taoístas cuyas prácticas e investigaciones se enfocaban en particular en la salud y en la longevidad. Para ellas, la alquimia sexual, dentro de la que se incluye la práctica del huevo, era la vía para conseguirlas. Entonces era una herramienta que no cualquiera utilizaba, eran mujeres que estaban preparadas por la sabiduría del taoísmo, alquimistas en este aspecto. Yendo un poco más hacia el origen del huevo yoni, yo sé que a ti te va a llamar mucho la atención el nombre huevo yoni. Y es que estas son palabras en sánscrito en donde yoni significa, em, dentro del contexto del tantrismo y otras prácticas espirituales, es la matriz, el lugar sagrado en donde comienza la vida. Y huevo es el huevo, no solo el cristal que tiene forma de huevo, sino que también representa un símbolo en culturas de todo el mundo que representa el nacimiento y el principio para poder trabajar sobre el equilibrio de la energía femenina y la energía masculina. Para mí conocer esto realmente fue trascendental porque proveniendo de una carrera en donde se facilita la sanación a mujeres y se habla de energía femenina,
comprendí que nuestro equilibrio y nuestra armonía en nuestras relaciones, en nuestra salud, en nuestra energía, no está en equilibrio si no integramos la energía masculina. Y aquí no estamos hablando de géneros ni de sexos, estamos hablando de aspectos y habilidades en el ser humano que necesita integrar también para sentirse completo. Y en ese sentido, los huevos yoni permiten realizar esta integración con este símbolo en forma de huevo que posee esta estructura milenaria. ¿Cuáles son las funciones y los efectos de los huevos yoni? Bueno, al ser una estructura, una herramienta de sanación de cuarzo, compuesto principalmente por silicio y oxígeno, tiene muchas capacidades magnéticas que permiten impactar en la energía de nuestro campo electromagnético y físicamente en la fascia de nuestro cuerpo, de nuestro organismo que envuelve todos los sistemas y el cual está en cada parte de nuestras estructuras óseas, articulaciones y órganos. Por esa misma razón, el huevo yoni tiene efectos en el cuerpo físico. De hecho, yo comencé estudiando el uso de los huevos yoni para poder sanar desarmonías físicas. Como les venía comentando, yo sufrí una desarmonía física y los huevos yoni logran trascender estas desarmonías físicas porque impactan en las células. Logran disolver pólipos, logran disolver quistes, logran disolver cánceres y muchas otras desarmonías más, porque justamente tienen un efecto sobre la fascia del cuerpo y sobre la reproducción y la proliferación de las células. Además, yéndonos en términos más energéticos, mentales y emocionales, los huevos yoni son una gran herramienta de protección porque elevan nuestra conciencia, elevan sobre todo nuestra vibración. Y no hay protector más poderoso que elevar nuestra conciencia. Te puedes enjollar de anillos, de pulseras, de amuletos, de em, talismanes, lo que tú quieras, pero no va a tener un efecto real o profundo estos protectores energéticos si tu energía está baja. Finalmente, nosotras siempre atraemos en nuestra vida y en nuestra energía lo que somos. Y lo que somos va a requerir de nuestro nivel vibratorio. También los huevos yoni ayudan y aportan en la claridad mental. Por ejemplo, el cuarzo cristal ayuda a limpiar y a purificar la mente. También los huevos yoni te aportan en el equilibrio emocional. Estos cristales ayudan a equilibrar las emociones y promover la paz interna, en la amplificación de la energía. Amplifican ayudando a manifestar deseos y objetivos e intenciones. En este punto es muy power porque como se utiliza justamente para trabajar la energía sexual, independiente de que tú quieras sanar o no tu sexualidad, estamos hablando del término sexualidad como un aspecto importantísimo de ser humanas. Estos huevitos están enfocadas en justamente la matriz y estos chakras, centros de energía, donde nos permitimos ser magnéticas y atractoras. Entonces, cuando trabajamos con los huevos yoni, permitimos amplificar esta capacidad creadora y manifestadora. Además, los huevos yoni nos ayudan a sanar y a purificar, equilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu. Estimulan también la concentración. Nos permiten a nivel emocional regular, equilibrar nuestros estados emocionales, sanando traumas, heridas sexuales, liberación de emociones enquistadas y somatizadas en el cuerpo, y a nivel espiritual nos ayudan a despertar y elevar la conexión con la sabiduría interna y la elevación de la conciencia desde el enraizamiento, ya que los cristales trabajan desde la raíz y el origen. Por eso
impactan profundamente en la sexualidad. A nivel físico, aumentan la libido, ayudan en la lubricación, en la tonicidad y elasticidad de la musculatura vaginal. Este aspecto en particular es cuando, como lo vamos a ver más adelante, una de las metodologías de uso es intravaginalmente. Más esa no es la única forma de utilizarlo. A nivel sexual, activa la energía, despierta la energía Shakti, la conexión del Yonistana chakra con otros chakras principales, despertar la capacidad de sentir gozo, la amplificación de la experiencia orgásmica, el desbloqueo de dificultades para sentir placer y conectar con tu cuerpo. Dentro de los cristales con los que yo trabajo y los que me he desarrollado más, son 3. Número 1, el cuarzo de aventurina verde o el símil del jade. El jade es un poco difícil de encontrarlo, sobre todo aquí en Chile, y tiene un valor muy elevado, siendo que la aventurina verde tiene una energía muy similar. Este cuarzo en particular funciona para trabajar con la sexualidad, el corazón, la creatividad y la compasión. Activa la capacidad de amarte a ti misma, de escucharte y respetarte, de llenarte antes de dar y de sanar las experiencias sexuales en las que no ha habido respeto en la receptividad del encuentro sexual. Fortalece así la autodeterminación y anima a soñar y a que los sueños se hagan realidad, porque este cuarzo a mí me encanta, es el que más utilizo, es el cuarzo que activa la voluntad y activa la creatividad. De hecho, aquí lo tengo. Este es el huevito Yoni de aventurina verde. Si se dan cuenta, no es muy grande, mide aproximadamente unos 5 centímetros de largo, o más bien de alto. Hay de distintos tamaños. Este, por ejemplo, es talla M, un talla más o menos estándar. Es súper importante conocer las tallas a la hora de utilizarlo porque, sobre todo si se va a utilizar intravaginalmente, independiente de si has tenido hijos, si no, si tienes algún tipo de trauma o rechazo con tu cuerpo, en particular con tu vagina. 2, el cuarzo rosa, uno de los cuarzos más amorosos, pero también más sensibles. Este cuarzo potencia sobre todo el amor en el sentido de amar a otra persona y la capacidad de dar y activar tu compasión y tu bondad. Es una piedra calmante que trabaja mucho en términos de la energía femenina, potencia el aspecto femenino y es un cuarzo para poder profundizar sobre las penas, las emociones no expresadas, para reducir las tensiones, liberar estrés y en particular conectarte más con tu vulnerabilidad y consagrarla. Antes que se me olvide, este cuarzo funciona mucho cuando quieres sanar heridas de la infancia, quieres restaurar tu niñez y quieres trabajar también sobre tu maternidad. Es un cuarzo muy sutil y de hecho es uno de los cuarzos que se evitan durante el embarazo o durante el puerperio porque esa ya es una etapa en donde la mujer está muy conectada con su sensibilidad. El cuarzo cristal, tercer cuarzo con el que yo trabajo y los cuales yo misma he experimentado, uno de los cuarzos más elevadores. Esto es uno de los cuarzos que muchas de las mujeres con las que he acompañado eh, se ha visto elegido cuando la mujer necesita reprogramar su mente, necesita tener más claridad, más foco, más atención y sobre todo reencender la esperanza en la vida, en el mañana, en la expectativa y en el poder interno. Aporta vitalidad, eleva la conciencia y aporta conocimiento y aclara. ¿Qué se puede esperar cuando nosotros utilizamos huevitos Yoni? Bueno, uno de los aspectos más interesantes para mí, a mi gusto, porque te entregan mucho conocimiento, son los sueños. Los sueños cambian, tienes sueños muy vívidos, sueños muy coloridos. Hay personas que sueñan con sus exparejas, que sueñan con aspectos claves que necesitamos observar y recordar
para trascender el sufrimiento y trascender patrones inconscientes. También aumento o vacío de la libido, así como hay mujeres que les activa el deseo sexual, hay otras mujeres que se los baja por completo. Esto no es de manera permanente, es por supuesto cuando se utiliza el cristal. Ahora, la forma en cómo tu cuerpo reacciona va a depender de lo que tú estés necesitando. Lo que hace finalmente el huevo es despejarte aquellas conductas, comportamientos, patrones inconscientes que te están bloqueando y que necesitas visibilizar, tomar conciencia para trascender. También entrega mucha energización en los órganos, de hecho se puede sentir cuando lo utilizas, ya sea adentro o fuera del cuerpo, una electricidad. Sientes que tu cuerpo vibra, que tu cuerpo realmente está vivo. También cambios de humor. Bueno, eso sucede durante, en particular, el transcurso del cristal porque impacta en tus emociones, las remueve internamente y comienza a drenar emociones que estén reprimidas. Activa un montón tu intuición, te ayuda a reconectar nuevamente con tu voz interna para escuchar tu sabiduría y así tomar decisiones con claridad. Cuando comienzas a utilizar cristales, te vas dando cuenta de las cosas que realmente quieres. Es realmente un despertar y una transformación utilizar estas herramientas. ¿Cuáles son las modalidades de uso? Una ya te la comenté, intravaginalmente, bajo las bragas, debajo de la almohada o empollándolo, es decir, sentarme sin ningún tipo de ropa interior para empollar el huevito y poder así realizar meditaciones o prácticas energéticas y de esa forma comenzar a transformar. Y bueno, aquí algunas de las preguntas más frecuentes que me han llegado durante estos años de acompañamiento con esta maravillosa herramienta. ¿Qué pasa si el huevo se queda adentro? Bueno, para eso existen las prácticas y en los ejercicios de Kegel y del movimiento del piso pélvico, y de esa forma logramos no solo aprender a sacar el huevito, si es que la mujer decide usarlo intravaginalmente, porque no es la única manera, recordemos. No solo te ayuda a sacar el huevito, sino que también te ayuda a fortalecer tu musculatura pélvica y a aumentar su tonicidad, sobre todo si estás llegando a la etapa del climaterio. ¿Cómo abordo mis emociones si son muy intensas? Durante el proceso de los cristales es normal liberarse, sentir emociones que llevan reprimidas mucho tiempo, sentir una liberación de carga. Ahora, muchas veces esta liberación es tan intensa y tan profunda que necesitas ser contenida y guiada. Por eso es, así como estás conociendo esta herramienta, tienes que, al tener este conocimiento, tienes que también tener conocimiento de que estos cristales no se pueden utilizar por ti sola o por ti misma. Aunque estés muy ávida de conocimiento, aunque te sientas preparada en cuanto a lógica o tengas herramientas terapéuticas a tu disposición, es muy importante que una persona especializada en el proceso con el huevo yoni te acompañe, porque es una transformación de raíz y profunda. Y para que pueda ser así, tiene que movilizarte emocionalmente. Bueno, los cristales se consagran y se limpian energética y físicamente. Y esta es una pregunta que siempre me llega y bueno, eso va a depender del uso que tú le des. Hay personas que deciden utilizarlo de manera nocturna, así como diurna, así que eso va a depender. ¿Qué hago si las demás personas mientras utilizo el cristal me perciben diferente? Bueno, este es un proceso de transformación, por lo tanto, yo durante este proceso siempre recomiendo a mis consultantes que puedan avisar y dar noticia de que voy a entrar en un proceso terapéutico. Y finalmente, ¿puedo tener relaciones sexuales con los huevos yoni? Esta es una pregunta y una respuesta, la verdad, muy controversial. Mi mirada y mi perspectiva es que no,
de poder se puede, pero las consecuencias igual pueden ser muy potentes, porque finalmente lo que está haciendo el cristal para ti es reprogramarte y es transformar energía sexual, limpiar memorias de dolor, sanar patrones inconscientes. Y si tú te estás vinculando sexualmente con otra persona mientras te estás limpiando con el cristal, es súper contraproducente. Entonces, no te va a aportar. Bueno, tu transformación desde que entendiste de qué se trata esta maravillosa herramienta, de dónde proviene, cómo es que funciona, no comienza, no termina aquí, sino que más bien comienza. Si esta clase te abrió una puerta y sientes que tu alma necesita una guía más profunda y que te gustaría descubrir mucho más, mi invitación para ti es que trabajemos juntas, acompañarte, conocer tu historia. ¿Para qué? Para salir de la víctima y transformarte en la protagonista de tu vida. Si sientes que muchos de los patrones inconscientes de formas de pensamiento, formas de relacionarte, formas de vincularte, el día de hoy te están manteniendo atada, permíteme acompañarte. Y no solo eso, sino que date el permiso a ti de encontrar una forma y una herramienta de trascenderlo de manera profunda y originaria con ayuda de los huevos Yoni. Estos cristales, como vimos, son sumamente transformadores y solo algunas mujeres, debo serte muy honesta, están preparadas para utilizar estas herramientas. Solo algunas mujeres están realmente listas para iniciar un viaje de transformación como este. Entonces, el día de hoy te quiero regalar la oportunidad de que puedas evaluarlo de manera totalmente gratuita. Escaneando el código que tienes aquí en la pantalla, vas a acceder a un diagnóstico eh, profundo y personalizado. Este código QR te va a llevar a un formulario en donde yo voy a poder conocer algunos antecedentes tuyos y podrás acceder, si tú quieres, a una sesión gratuita, una sesión brújula, donde te voy a orientar con ayuda del tarot y del péndulo sobre cómo abordar esto que te está pasando en este momento, este estancamiento que te ha llevado también a esta clase y para poder evaluar si realmente esta herramienta funciona para ti. Esta herramienta yo la presento en un programa terapéutico llamado 21 días de metamorfosis con huevos Yoni y te estoy dando la oportunidad el día de hoy para que puedas diagnosticar si realmente ya sea programa terapéutico o herramienta terapéutica es realmente para ti y de qué forma también lo puedes trabajar si no, con ayuda del péndulo y el tarot en esta sesión brújula. Así que escanea el código y nos vemos en otro momento.